Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la UOC, a Teresa y al equipo de trabajo del máster de edición la amabilidad que han tenido reincidiendo en la invitación que ya me cursaron el año pasado. Para mí es un placer siempre venir a Barcelona y es un placer doble venir a hablar de las cosas que nos preocupan a todos los que estamos aquí, ¿no? La lectura, el libro electrónico, el momento de cambio que estamos experimentando, los desafíos que se están produciendo, etc. Y un placer triple si además se hace en este entorno tan magnífico como tenemos este año. La pretensión de esta ponencia es plantear un conjunto de interrogantes al hilo de las investigaciones que desarrollamos en el seno de mi grupo de investigación, Electra, y en el marco de la colaboración que mantenemos con otras instituciones como la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez dentro del programa de investigación Territorio ebook. El problema que nos planteamos es un problema que voy a contextualizar inicialmente de manera breve, que es el de qué está ocurriendo con la lectura y qué ocurre con el lector. ¿Qué ocurre con el lector en la actualidad? ¿Qué ocurre con ese lector que está cambiando o que quiere cambiar? Con ese lector que está sujeto, que está sometido a una serie de presiones de carácter tecnológico, a una serie de ofertas de carácter mediático y que discurre entre lo analógico y lo digital en una suerte de tradición con un hilo de continuidad que muchas veces se rompe. Entonces, nosotros lo que queremos experimentar es cómo se está construyendo lo que hemos denominado lector social. Partimos de una serie de hipótesis que tienen que ver con la teoría general de la lectura y con la presunción que tenemos acerca de la lectura. Hay una cita de Ortega y Gasset que dice: todo tigre es un primer tigre, tiene que empezar desde el principio su profesión de tigre, pero el hombre de hoy no empieza a ser hombre, sino que hereda ya las formas de existencia, las ideas, las experiencias vitales de sus antecesores, etc. Bien, esto ocurre en general con casi todas las actividades o con muchas de las actividades humanas, con muchas de las que tienen que ver con la comunicación, pero no ocurre con una, con la lectura. Con la lectura ocurre lo que en un doodle de Google, con motivo del centenario de Albert Camus, se ilustraba justamente con una de sus obras más importantes, el mito de Sísifo. La obra de Camus, La tarea de Sísifo, ilustra precisamente qué ocurre con la lectura, y es que siempre se parte de cero. La lectura es una actividad anómala, es una actividad extraña, es una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las tradiciones del género humano. Es una actividad artificial. Y de hecho, la tradición de lectura que se ha transmitido queda ilustrada en esta diapositiva, en esta ilustración, en la cual se ve a alguien ensimismado, a alguien aislado, a alguien que se desconecta del mundo para entrar en ese mundo de la noche que decía Marguerite Duras, que rodea el libro. Es una tradición que podía haber sido distinta, pero es la tradición que vivimos desde hace varios siglos. La de una actitud en la cual el elemento que lee es un elemento aislado, un elemento desconectado, un elemento ensimismado, inmerso en algún tipo de experiencia. Y la tradición ha establecido también que cuando se ha expandido la lectura ha sido siempre en círculos minoritarios, en espacios reducidos y en un contexto elitista, canónico, hasta que más recientemente, con motivo de los sistemas de democratización cultural a partir de la década de los 50 del siglo XX, la lectura empieza a expandirse, pero en competencia con muchas más actividades recreativas y de ocio, en un contexto que Alain Giffard denominaba como la economía de la atención o la retórica de la atención, que podíamos nosotros extrapolar hablando de la competencia por la atención. Es decir, la lectura es una actividad más que se enmarca en un contexto muy complejo, muy prolijo, en el cual las prácticas tienen unas condiciones de partida que son antinaturales.
Es decir, que la lectura en principio, y por lo que vamos a ver posteriormente, es una actividad esforzada. ¿Qué enseñanzas nos traslada la historia? Bueno, a lo largo del tiempo, no voy a hablar de historia, simplemente quiero significar un aspecto que es fundamental desde el punto de vista de nuestras investigaciones. A lo largo del tiempo, la lectura ha surgido un conjunto de transformaciones que las pueden leer tranquilamente cuando vean esta presentación, que han tenido una serie de características que han afectado a los sistemas, a la sociedad, al medio, a los procesos de creación, a la producción, al acceso y a la recepción. Cada vez que se ha producido un salto cualitativo en los procesos de lectura, se ha producido también un cambio en todas estas categorías, en todos estos parámetros, modificándose los comportamientos del lector, modificándose la manera en que se establece la relación con la obra, la relación con el texto, modificándose el contexto industrial en el que se produce la lectura, modificándose la relación entre la sociedad y todo el conjunto de producciones culturales. Pero hay una cuestión sobre la que sí quiero llamar la atención porque es quizá la que nos ocupa y la que constituye una de las claves de los problemas que surgen ahora. Es que hay un momento en que de un proceso en el cual no había mediaciones, una lectura en la cual no había ningún tipo de aparato mediador, pasamos a una lectura en la cual empiezan a aparecer intermediaciones. Teresa escribía hace poco un post en el blog hablando de las pantallas. Las pantallas son las nuevas mediaciones de la lectura y esto introduce un elemento disruptivo que no tiene nada que ver con todo el proceso anterior y que ha producido, junto con otra serie de elementos de carácter tecnológico, por una parte, la reintegración del receptor en el proceso de comunicación, algo que no ocurría desde hace varios miles de años. En el momento en que aparece el documento, el receptor se separa del medio y no se reintegra hasta que la tecnología, total o parcialmente, hasta que la tecnología lo permite. Ha dado lugar a una sociedad alfabetizada textualmente, pero analfabeta digitalmente. Ha dado lugar a medios dinámicos, interactivos, colaborativos, con integraciones multimedia y con desarrollos transmedia, como veremos posteriormente. Ha dado lugar a una expansión casi ilimitada de la autoría, a través de nuevos géneros y a través de nuevas propuestas comunicativas. Desde el punto de vista de la producción ha dado lugar a que los protagonistas de la industria editorial no sean los editores, o al menos no sean los editores en la medida en que lo eran antes, sino que son grandes conglomerados mediáticos, startups y otros entrantes en un sistema en el cual lo editorial, siendo importante, ya no es lo único. Desde el punto de vista de la recepción, ha dado lugar a un receptor múltiple, colaborativo, socializador, interventor sobre el texto, etc. Es decir, que la aparición de las pantallas como elemento de acceso a la comunicación, a los contenidos digitales, ha dado lugar a un sistema completamente distinto. Ahora bien, el acceso está determinado por la existencia de competencias. Y esto es un poco lo que voy a intentar explicar en esta ponencia. Sin competencias digitales, sin formación, la experiencia digital es deficiente o es muy insuficiente o nula, como demuestran ya muchas investigaciones. Los conflictos, en este post se planteaban cuáles son los conflictos que han surgido a lo largo del tiempo, aunque son en tono de literatura, los podíamos extrapolar a la lectura, que son conflictos en relación con la tecnología, conflictos en relación con la realidad, en el sentido de una realidad tecnológica cada vez más presente, cada vez más determinante de todo tipo de experiencias comunicativas, y los conflictos en torno a la autoría, a un autor que ha proliferado exponencialmente y que tiene la posibilidad de proliferar exponencialmente. Y bien, hecha esta pequeña introducción sobre en qué contexto estamos, algunas constataciones interesantes para saber qué está ocurriendo en estos momentos, que son momentos emergentes, son momentos que Lorenzo Socavo, un ensayista francés, llamaba de incunables, momentos en los cuales lo digital tiene un recorrido todavía muy breve, pero se pueden constatar algunas cuestiones. Una constatación es que
nunca se había escrito tanto como se escribe ahora sobre lectura y lectores. Es la primera vez en la historia de los medios de comunicación, o quizá es una de las veces en que con más insistencia se escribe sobre un medio el cual casi podemos seguir en sus aspectos cambiantes y diversos en directo, día a día. Nunca se había escrito tanto. Desde el punto de vista de la investigación científica, se hace mucha investigación sobre lectura y lectores. Este gráfico ilustra la cantidad de artículos científicos recogidos en una base de datos sobre la productividad de los últimos años sobre lectura, pero más importante es este otro sobre la recepción desde el punto de vista científico de todo lo que se ha publicado sobre lectura. Hay un crecimiento exponencial en los últimos 6 años. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un proceso de cambio que interesa investigar. Interesa ver cómo se está produciendo el nuevo lector, cómo los nuevos medios están modificando habilidades, competencias cognitivas, capacidad de asimilación, comprensión, memorización, etc. Y muchos de estos artículos, gran parte de esta investigación, pivota sobre esto. Y esta es la razón de que el crecimiento, como se ve ahí, haya crecido en esas dimensiones. Pero también se produce mucha literatura desde el punto de vista mediático. Una comparación de la atención que desde el punto de vista mediático ha recibido la lectura hasta el año 2000 y desde el año 2000 daría fe de que ha habido también un salto de carácter cualitativo. Todos los días aparecen noticias de todo tipo en los medios sobre qué ocurre con la lectura, que la lectura digital, cuáles son las condiciones en que se desarrolla, cómo se está implantando determinado programa dentro de un establecimiento o de un conjunto de establecimientos académicos, etcétera, que se abordan desde perspectivas metodológicas distintas. Si vemos el estudio que se hacía de la lectura entre el año 1950 y 2000, vemos que prima lo psicológico, lo lingüístico, lo comunicativo. Sin embargo, a partir del año 2000-2014 empiezan a introducirse campos de carácter científico predominantes como son la computación, la ingeniería eléctrica, las telecomunicaciones, etc. Quiere decir que existe esa percepción desde el punto de vista de la investigación de que el momento de cambio se ha producido o se está produciendo y se atiende a estos cambios desde el punto de vista de lo académico. Además, otra constatación interesante que imagino que comentaremos en el debate es que la mayoría de las intervenciones inciden sobre el contraste entre lo analógico y lo digital. Bien, algo que es lógico, que es normal en procesos de carácter disruptivo. Muchas o casi todas las noticias siempre tienen que ver con este tipo de contraste. Lo particular con respecto a otros cambios que se han producido es que normalmente la mayoría de estas informaciones son informaciones que van en detrimento de lo digital. El lector digital es más distraído, menos profundo, más diletante, pirata, promiscuo en cuanto al uso de los medios, hiperactivo y falto de criterio. Cada hallazgo, cada reflexión que se hace sobre este particular, con este sesgo, tiene una réplica inmediata en todos los medios de comunicación. Hace poco se publicó una investigación que se había desarrollado, esto hablo de hace 2 semanas, en la Universidad de Noruega, según la cual se demostraba que el lector impreso tenía más capacidad de memorización, más capacidad de asimilación, más capacidad de recordar, más capacidad de asimilar todo lo que existía en el texto que el lector digital, que por naturaleza, según esta investigación, es olvidadizo. Esto fue rápidamente replicado. Si alguno de ustedes quiere hacer una búsqueda en Google, en cualquier navegador, verá que fue rápidamente replicado en todos los medios españoles y extranjeros. El lector digital no recuerda, el lector digital es incapaz de memorizar o de subrayar algunas de las cuestiones fundamentales del texto. El lector impreso es mejor que el digital. El libro impreso, bueno,
todos incidían en este aspecto de la investigación, no en otros que a lo mejor eran mucho más significativos. Y, por supuesto, no incluían las prevenciones de los autores de la investigación al final de la misma, donde establecían sus límites, que son límites que evidentemente contradicen lo que sale en los titulares. Pero hay un interés en este momento desde el punto de vista mediático, por enfatizar el sesgo de la prevalencia del impreso sobre el digital. Es una tendencia que posiblemente se rompa, no sabemos, en el futuro, pero que es lo que queda en el inconsciente colectivo. De tal manera que nosotros, en nuestro grupo de investigación, recibimos muchas consultas de facultades, de colegios y demás, que al hilo de estas noticias nos preguntan si los programas de iniciación a lo digital, de alfabetización digital, de introducción de textos digitales tienen sentido o no tienen sentido desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Entonces, claro, porque al final este tipo de noticias pues producen desazón en quien cree que lo digital tiene algún futuro. Claro, son estudios y conclusiones que no son nada nuevos. Esto es muy antiguo. Yo recuerdo los primeros artículos que escribíamos sobre las enciclopedias en CD-ROM en relación con las enciclopedias impresas en los años 80, que ya había estudios que demostraban que lo impreso era mejor que el CD-ROM, que los soportes electrónicos no servían para nada. Que bueno, hay artículos muy interesantes, como el de Morinó, donde estudiaba la asociación cognitiva que existía entre la información y su contexto físico, con conclusiones muy interesantes, o como los que desarrolló Nielsen en el año 2010, un estudio muy limitado, pero que también fue muy comentado, y muchos más. Todos comparten el mismo problema, todos, y es que metodológicamente son insostenibles. No hay ni una sola investigación que demuestre esto. ¿Por qué? Porque el punto de partida es incomparable. Y si alguien tiene curiosidad, lo comentamos en el debate. Dejo ahí el interrogante. Bien, ¿cuál es el problema? Pues que cuando autores, editores, bibliotecarios, docentes invocan la existencia de una edad de oro de la lectura, un tiempo en que era practicada por seres profundos, reflexivos, razonables, concentrados y eficientes, la obligación del investigador es buscar la Arcadia, ¿dónde está? ¿No? Contrastar si esto es real. En un estudio que estamos desarrollando sobre las disrupciones tecnológicas y la opinión del sector editorial o de la cadena del libro en torno al momento actual, una cosa que estamos constatando es que justamente escritores, editores, el conjunto de personas que forman parte del canon cultural tienen una actitud resistente y invocan esto, por esto lo pone aquí en la diapositiva, invocan que antes se leía mejor, que antes se leía más, que antes, bueno, es una especie de invocación a un pasado que incluso los que somos más mayores desconocemos, no sabemos dónde está. Y entonces la curiosidad fue investigarlo, decir, bueno, vamos a ver, ¿dónde está esa lectura óptima, esa lectura ecuánime, esa lectura profunda que se desarrollaba anteriormente? Y el resultado ha sido trágico. Una Arcadia trágica, una Arcadia desolada, no existe. Ese tiempo no existe. Lo que existe es que después de analizar series estadísticas de más de 20 años, con encuestas de lectura en todos los países, no solamente en España, nos encontramos que ni se leía más ni se leía mejor. Eso es falso. Otra cosa es que las personas que forman parte del canon cultural, un sector cultista de la población, la minoría que siempre ha leído, que siempre hemos leído, que hemos desarrollado una actitud intensiva, tengamos esa percepción. Pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de las prácticas de lectura que se han desarrollado, el universo de lectores óptimos, de lectores profundos, de lectores concienciados, de lectores comprometidos, no existe. No ha existido, ni existía antes, ni existe ahora. Es un problema educativo, no es un problema de soportes, es un problema educativo, es un problema de formación. El soporte no interviene en que se lea mejor o se lea peor, como voy a intentar demostrar con una investigación. Aquí siempre se ha leído poco.
De hecho, en Europa hay una serie de estudios que se van desarrollando a lo largo del tiempo sobre la evolución del lector intensivo, que realmente es el que marca la pauta de cómo son los lectores en una sociedad determinada. El lector ocasional, el que lee un libro, 2 libros al año, es interesante, pero desde el punto de vista de los estudios de lectura interesa mucho cuál es el parámetro que define el lector intensivo. Y no penséis que el lector intensivo es una persona que se lee 200 libros al año. La denominación de lector intensivo a nivel internacional bascula entre un arco que va de los 10 a los 12 libros anuales aproximadamente. 9, 10, 12 libros anuales, un libro al mes. Es decir, que algunos consideraríamos que eso es un lector débil, ¿no? Pero se considera desde el punto de vista estadístico como lector intensivo. Bueno, pues el lector intensivo desde hace 20 años, 18, 20 años aproximadamente, tiende a disminuir en todos los países. Es decir, que el referente es que tiende a disminuir, pero el universo sobre el que se basa es muy reducido. Es decir, los lectores intensivos son muy pocos. Es decir, no hay un conjunto, un universo en el cual podamos tomar como referente de una sociedad en la que se leía mucho, se leía bien o se leía mejor. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora al margen de estas polémicas, de estas aseveraciones que tienen más una orientación, un sentido mediático que una constatación real desde el punto de vista científico? Lo novedoso es que se está produciendo una migración ya constatada de lo analógico a lo digital. Estos son hechos fehacientes, no son especulaciones. En el ámbito científico, la migración de lo analógico a lo digital ha sido absoluta. En las revistas científicas nadie lee ya, o muy poca gente lee ya en impreso, y en los libros se está empezando a producir ahora. La edición digital académica o la edición académica tiende a ser digital. En España, casi todas las editoriales universitarias han apostado por lo digital. Justamente ahora, en la UNE, en la Unión de Editoriales Universitarias, estamos desarrollando un protocolo de evaluación de productos digitales justamente para que se pondere y se mejore un tipo de producto o de contenido que hasta ahora no tenía valoración objetiva por parte de los sistemas de acreditación. ¿Por qué? Porque se apuesta ya por lo digital, porque se ve que es un camino ineludible en el ámbito científico. Y en el ámbito mediático está ocurriendo algo parecido. El medium, lo que antes era solamente el libro, se ha expandido a múltiples pantallas, como comentaba Teresa en su post. No tenemos un solo medium, tenemos muchos sistemas de accesos multiplataforma que permiten consultar, acceder, leer sin solución de continuidad en muchos tipos de dispositivos, guardando los cambios. Y tenemos la convivencia entre un circuito canónico, conservador de lectores y un circuito más innovador, más disruptivo, más abierto a lo novedoso, a los desarrollos que se están haciendo. Pero no son circuitos antagónicos, sino que son circuitos en los cuales además hay curiosos trasvases de ida y vuelta. Quien se pasa de lo analógico a lo digital, hemos también constatado, quien se pasa de lo analógico a lo digital y vuelve a lo analógico, quien se pasa de lo digital a lo analógico y vuelve a lo digital. Es decir, que son circuitos en los cuales en este momento se están produciendo trasvases permanentes, pero con una tendencia clara hacia lo digital. Entonces, esos dos circuitos ahora mismo conviven, pero la tendencia hacia lo digital. ¿Y cómo es el lector digital? Un lector que es el factor crítico del nuevo ecosistema del libro. Un elemento clave por los desplazamientos que se están produciendo en el campo editorial, en los cuales se ha producido una reubicación de los sistemas de reconocimiento y de acreditación. De tal manera que los roles tradicionales que desempeñaban autores, editores, distribuidores, mediadores como críticos y receptores se están modificando, están cambiando. Y en el núcleo parece, por lo que nosotros vamos descubriendo y otras investigaciones, parece que se sitúa el lector y la industria lo está reconociendo así. Frente
a una ignorancia prácticamente absoluta del lector en toda la época analógica, estamos entrando en una vía en la cual el lector, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos, desde el punto de vista de los desarrollos de contenidos, está adquiriendo un protagonismo esencial. Y se están desarrollando plataformas, programas, aplicaciones y contenidos que pivotan en torno a los desideratum o a las expectativas que se prevén o que se presumen en los lectores. Bien, la reubicación del lector en el nuevo ecosistema, como decía, se hace gracias a la personalización y a la socialización, a través de la tecnología, como decía, a través de redes de lectura y luego una cuestión muy importante que es privativa del sistema digital, a través de sistemas de agregación de contenidos arbitrados de manera autónoma mediante la autopublicación, los fanfiction, etcétera, o por las propias editoriales, a través de los sistemas de autoedición o de los desarrollos transmedia. Pero el protagonismo, vuelvo a insistir, radica en el lector. Y todo esto, al final, nos lleva a plantear la hipótesis de que realmente estamos ante un contexto en el cual se favorece lo que Bob Epstein denomina libro social o lectura social. Es decir, favorece un modelo de lectura totalmente distinto al que veíamos en el inicio de la exposición. Frente a esa lectura ensimismada, frente a esa lectura autóctona, frente a esa lectura inmersiva, una lectura que tiene un carácter mucho más abierto, mucho más colaborativo, mucho más social. Digamos que frente a una lectura introvertida, creemos que estamos asistiendo a los desarrollos de una lectura de carácter extravertido, que es la lectura social. Esa era nuestra hipótesis. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo constatamos que esta hipótesis era posible? Bueno, pues eso lo hicimos a través de una investigación que ha concluido este año, que comenzó en el año 2011, que desarrollamos mi grupo de investigación Electra, junto con un grupo de investigación de psicología cognitiva especializado en comprensión lectora, dirigida por Emilio Sánchez, que es uno de los principales especialistas internacionales en comprensión lectora, y junto con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. El proyecto de investigación, que está ya, lo pueden consultar luego, ahí está el link, está en abierto, todos los resultados, se llamó Nube de Lágrimas, porque para su desarrollo se tomó una obra de Rosa Montero, que se llama Lágrimas en la lluvia, que es una obra que hizo Rosa Montero en homenaje a Blade Runner, a la película Blade Runner, y en el cual colaboró la propia autora, interviniendo con los lectores e interactuando a través de redes sociales. Lo que nosotros queríamos demostrar es, en primer lugar, una hipótesis general, y es que la lectura, a pesar de ese carácter de ensimismamiento y demás, ha revestido siempre un carácter expansivo. La lectura, como demuestran algunas leyes de carácter bibliométrico, como la ley de crecimiento exponencial de la información de Price, tiende a replicarse. Cuando uno lee, tiende a comunicar lo que lee o tiende a escribir sobre lo que lee. Desde el punto de vista académico, se hace a través de marginalia, escolios, glosas, citas. Desde el punto de vista no académico, a través de clubes de lectura, redes sociales, redes especializadas, etc. Pero la lectura, en principio, es una actividad que, independientemente de su origen, independientemente de dónde se practica, tiene una orientación o una tendencia a replicarse. Y luego partíamos de una serie de hipótesis. Y es que, frente a lo que ocurría con el libro, el conocimiento de la tecnología y de los dispositivos tecnológicos tiende a favorecer su apropiación. En el libro no ocurre esto. En la cultura del libro hemos visto que el conocimiento del libro no favorece de una manera significativa su consumo. Toda la sociedad está alfabetizada, o gran parte de la sociedad está ya alfabetizada. Hay cantidad de hogares en los cuales la gente convive normalmente con los libros, sin embargo no tiende a cogerlos y no tiende a leerlos. Sobre esto hay muchas investigaciones sobre por qué no ocurre esto, pero el libro, digamos que es un medio resistente.
El libro exige lo que un investigador en los años 70 denominó como la voluntad de leer. Si no hay voluntad de leer, aunque haya alfabetización lectora, no se lee. Mientras que con los dispositivos ocurre otra cosa. Y una de las hipótesis es que el conocimiento del dispositivo favorece la apropiación. La apropiación nosotros denominamos al sentido que tiene un lector de que la tecnología se le vuelva transparente. Es decir, en el momento en que el grado de usabilidad, de conocimiento de la tecnología es alto, la tecnología deja de ser una barrera, deja de ser un impedimento y únicamente valoramos los contenidos. Entonces, a eso es a lo que nosotros denominamos apropiación. El conocimiento de las aplicaciones, que es lo que nosotros hemos investigado en este experimento, favorece también la práctica de esta. Cuando se conoce la existencia de estas aplicaciones y cómo funcionan, se tiende a intervenir socialmente. Algo que en principio tenemos que demostrar, porque no teníamos la seguridad. Y luego hay una tercera, y es que la dinamización por parte de los especialistas, de los mediadores, es fundamental para incrementar la comprensión lectora, los niveles de asimilación y los niveles de recordatorio de una obra, que es donde intervenía el equipo de investigación de psicología cognitiva. Los objetivos de la investigación era cómo se forma el lector social. Para ello utilizamos dos herramientas de lectura social, una de carácter general, que era Facebook, donde intervenía Rosa Montero, intervenían especialistas en dinamización de contenidos y los propios lectores, y utilizamos una herramienta de lectura social que se llama Readmil, o se llamaba, porque desapareció hace muy poco. La mejor aplicación de lectura social que había, finalmente la compró Dropbox. Y la idea era ver cómo el conocimiento de dos herramientas de lectura intervenían entre ellas, qué grado de implicación tiene el lector con cada una de ellas y qué favorece más o menos la intervención social. Una aplicación de carácter especializada o una de carácter general. Y si había, por supuesto, interferencias entre una y otra. Luego, el objetivo era conocer el nivel de apropiación del dispositivo y, finalmente, la valoración que existía entre competencias digitales, memorización, asimilación, etc. Este es el cronograma de la investigación que empezó en el año 2011, que supuso la formación de personal, gestores culturales, bibliotecarios, etcétera, que a su vez tenían que formar a sus lectores y que recibieron formación sobre el conjunto de aplicaciones que nosotros íbamos a experimentar. Se sometió a los grupos de investigación a un pretest para ver cuáles eran las condiciones de partida y luego a un post-test, cuando se acabó la investigación, para ver las condiciones de llegada. ¿Qué había ocurrido después de este experimento que duró casi un año? El dispositivo que seleccionamos fue el iPad. ¿Por qué? Porque queríamos constatar o comprobar si era verdad que los dispositivos con pantallas retroiluminadas eran peores que los dispositivos dedicados, que los e-reader. Se había criticado mucho a todo tipo de tablet, tanto de Android como iOS, y queríamos comprobar si eso era verdad. Ya habíamos hecho antes investigaciones en este mismo proyecto Territory Book con e-reader. Y ahora queríamos comprobar cómo funcionaba una tableta, con todos los elementos distractivos propios de una tableta, con todo ese conjunto de elementos distorsionantes que se le atribuyen como perjudiciales para la lectura. Por eso se seleccionó un iPad. Se eligió Readmil y Facebook, 90 lectores con un muestreo significativo, divididos en 3 grupos, un grupo de control, un grupo de control al que no le dimos ninguna formación, no se hizo absolutamente nada con ellos, se les entregó el iPad y ellos tenían que leer la obra y nada más, ¿no? Ellos no sabían, tenían que componérselas con Readmil, con Facebook y con todo el resto de intervenciones. Luego un grupo que recibió formación, que es el grupo de los alfabetizados, a los que les enseñamos cómo manejar el dispositivo, cómo manejar Readmil, cómo manejar Facebook desde el dispositivo, cómo interactuar con unos y con otros. Y luego otro grupo a los cuales se le añadió dinamización.
Esto es la posibilidad de intervenciones externas por parte de Rosa Montero y de otra serie de gente, gestores culturales, etcétera, con objeto de enriquecer las conversaciones que se iban manteniendo a través de redes sociales. La aplicación que elegimos fue ReadMill porque ReadMill permite, por una parte permitía, ya no permite, analizar las intervenciones pasivas, tiempos de lectura, sesiones de lectura, obras que se iban leyendo, las intervenciones activas, subrayados, anotaciones, comentarios, etcétera, que se iban desarrollando. Permitía también una cosa que no permite ya ninguna aplicación de lectura social, y es que cuando intentas trasladar tus intervenciones en una obra a redes sociales de carácter general, puedes seleccionar a dónde va a ir tu comentario. Cualquier aplicación de lectura social por defecto lanza tu comentario al muro en Facebook. Mientras que en el caso de ReadMill, tú podías seleccionar un grupo. Nosotros habíamos creado un grupo en Facebook que era Nube de Lágrimas. Y aquí se podía trasladar la intervención a cualquier grupo o a cualquiera de las páginas web que estuvieran asociadas a Facebook. Además, permitía comprobar todo el recorrido de lectura de cualquier lector, no solamente de la obra que nosotros estábamos comentando, la de Nube de Lágrimas, sino cualquier otro tipo de obra que el lector durante el tiempo que duró el experimento estuviera leyendo, informándonos de cómo intervenía sobre ella. De tal manera que nosotros podíamos contextualizar también la competencia lectora en función del número de intervenciones y del número de obras y comprobar si a partir de determinado momento, una vez conocidas las aplicaciones de lectura social, había un incremento en las intervenciones que desarrollaba el lector, como presumíamos. Luego, además, permitía expandir las intervenciones en aplicaciones complementarias. Nos permitía crear cartografías de anotaciones de los lectores, en las cuales se recogían, esto es un ejemplo de una aplicación asociada a ReadMill que establece cartografías lectoras. Nos permitía conocer toda la evolución de lectura y de intervenciones de un lector de una manera gráfica, como se puede ver ahí un ejemplo, y nos permitía también asociarla a sistemas de métricas puramente cuantitativas de lectura a través de aplicaciones tanto en iOS como en Android. Es decir, que era una aplicación que desde el punto de vista de nuestra investigación nos ofrecía muchas posibilidades. Y luego, para posteriores investigaciones, nos permitía establecer bookmarklets importando intervenciones que el lector hubiera hecho en otros contextos. Por ejemplo, un lector de Kindle en el entorno de Amazon podía incorporar todas sus intervenciones a ReadMill. De tal manera que si en un futuro nosotros queríamos expandir la investigación a otro tipo de dispositivos, podíamos ver también cómo interviene el lector socialmente, simplemente importando lo que estaba haciendo en otros contextos. Además, la investigación contó con el desarrollo de una aplicación específica hecha para iPad, una aplicación que trabajaba con la minería de datos, registrando todo lo que el usuario hacía con el libro, absolutamente todo. Cuando empezaba a leer, cuando dejaba de leer, cuando se detenía en un pasaje que tenía más problemas, etc. Introdujimos dentro de la aplicación tutoriales sobre la aplicación iPad, ReadMill y Facebook, porque también queríamos comprobar si la existencia de tutoriales para la lectura invalidaba o, digamos, permitía prescindir de otro tipo de consultas que un lector habitual hace a un profesional. Entonces los tutoriales se hicieron en PowerPoint, como checklist, en vídeos y con simulaciones. Teníamos un ratoncito que hacía simulaciones y que permitía que el lector aprendiera mediante simulaciones a manejar todas estas herramientas, porque también queríamos comprobar cuál es el mejor sistema formativo autónomo que puede existir de cara a la implementación de innovaciones de carácter tecnológico. Bueno, como digo, la investigación eran algunas cosas más, pero bueno, para no extenderme, porque ya queda poco tiempo, el resultado fue que, el resultado es muy extenso, lo tenéis en un informe que tiene casi 300 páginas, que está publicado, está aquí el enlace y que lo tenéis en la red. Bueno, el resultado fue que todos aquellos, resultado muy sintético porque son muchos más los resultados, todos aquellos que habían recibido formación intervinieron mucho más
que los que no habían recibido ningún tipo de formación. El conocimiento de las aplicaciones favorece el empleo de conversaciones de carácter social, tanto en Facebook como en Readmil. Pero una de las cuestiones que constatamos es que, aunque se pueden abrir muchos hilos de conversación por parte de aquellos que habían recibido formación, son los que obtienen algún tipo de feedback o de mediación los que tienen mayor continuidad en los hilos. Es decir, que en aquellos hilos en los cuales intervenía Rosa Montero, en los cuales intervenían los gestores culturales, en los cuales intervenían los bibliotecarios, los hilos eran muy extensos. Eran hilos a veces de hasta 300 y 400 intervenciones. De tal manera que vimos que la lectura social se puede alimentar, es decir, se puede crear, se puede desarrollar, siempre y cuando haya alguien que mantenga la misma o que tenga intervenciones puntuales estableciendo opiniones o comentarios sobre lo que está apareciendo. En Readmil ocurría absolutamente igual. Las medias eran medias que sobrepasaban todos los estudios que se han hecho sobre intervención social en lectura. Las intervenciones de los sujetos sometidos a la investigación eran muy elevadas, era una media de 70 intervenciones por persona, pero esta era la media, había gente que intervenía mucho más y en el caso de Readmil la media era de menos intervenciones. Tengo que aclarar que con Readmil hubo menos intervenciones porque justamente en mitad de la investigación hubo un problema con la aplicación. Y entonces ese problema generó que en medio de la investigación pues, hubiera días de interrupción, hubiera usuarios que no podían acceder, hubiera pues, gente que se desenganchó por un problema que plantea las tecnologías, ¿no? Cuando no hay continuidad, pues se produce la desconexión. Pero a pesar de eso, las medias eran muy interesantes porque eran, digamos, dos experiencias completamente distintas. Frente a Facebook, con la cual tenían, digamos, familiaridad casi todos los lectores, en Readmil era una red que no conocía absolutamente nadie, ni los gestores culturales, ni los bibliotecarios, ni los lectores, y sin embargo empezaron a utilizarla para las lecturas. Y una cuestión muy interesante de esta investigación es que comprobamos que no existía ninguna relación directamente proporcional, ninguna relación significativa estadísticamente entre el hecho de utilizar una red y utilizar otra. Es decir, que más intervenciones en Readmil no se traducían en más intervenciones en Facebook, que menos intervenciones en Facebook no se traducían en menos intervenciones en Readmil. Y que una vez que un usuario apuesta por una red social, normalmente suele especializarse en esa red social. Y esto fue un hallazgo muy interesante porque frente a opiniones que postulan que un usuario tiene que tener a su disposición todas las posibilidades de expansión de sus intervenciones, sin embargo la investigación lo que demostraba es que una red bien articulada, con posibilidades como las que tenía Readmil, de difusión en el caso en el que alguien eligiera difundir, de comunicación con el resto de los lectores. Readmil tenía muchas más posibilidades que no he comentado aquí. Era autosuficiente desde el punto de vista del conocimiento que un grupo de lectura, un grupo de lectores amplio, en este caso era un grupo muy amplio, podía tener. Además de que esta es una red abierta o era una red abierta, es decir, que no estaba circunscrita al grupo de lectores con los cuales nosotros estábamos investigando, sino que se podía incorporar cualquier otra persona que estuviera leyendo esa misma obra. Después de esta investigación, que como os digo es mucho más extensa, en el post-TED, una de las cosas que valoraban los lectores fue qué aspectos, después de su experiencia de lectura, consideraban ya imprescindibles en su experiencia lectora. Y en primer lugar, y esto es algo que hemos contratado posteriormente, haciendo un seguimiento de cómo van leyendo estos lectores, en primer lugar aparecía subrayar y anotar, en gente que antes ni subrayaba ni anotaba. Y a partir de entonces, una vez acostumbrados a compartir, una vez que tecnológicamente se le dio salida a esa propensión que comentábamos en la hipótesis general de replicar lo que se ha leído, mayoritariamente comentaban que consideraban imprescindible en cualquier aplicación, en cualquier sistema de lectura,
la posibilidad de subrayar y anotar, de hacer comentarios en segundo lugar en redes sociales y de efectuar búsquedas dentro del libro, que fue otra cuestión que también se les instruyó, que se les comentó cómo a través de esto pues, se podía enriquecer mucho la lectura. Bien, respecto a comprensión lectora, no me voy a extender mucho porque voy a ir aquí. Respecto a comprensión lectora, los resultados fueron también muy significativos. La comprensión lectora se testó mediante entrevistas personales de un grupo de este equipo de psicología con los 90 lectores, entrevistas de 1 hora con cada uno, para ver el grado de recordatorio. Ellos habían hecho una deconstrucción de la obra, estableciendo tramas, estableciendo niveles de comprensión, estableciendo una serie de parámetros que eran posteriormente medibles para comprobar si los niveles de comprensión eran mayores o menores, y luego las entrevistas lo que hicieron fue comprobar en qué estatus se situaba cada lector. Bien, y los resultados fueron que los niveles de memorización y de comprensión fueron muy elevados, sobre todo en aquellos lectores que intervenían socialmente. Este era el punto clave. No memoriza lo mismo, y por eso volví a las investigaciones que comentábamos anteriormente de Noruega, no memoriza lo mismo quien no interviene sobre la obra que quien interviene sobre la obra. El topos, que era lo que Morinó establecía como fundamental en su artículo, la asociación física entre memoria y lugar que ocupa el texto, que ocurre en un libro físico, se desarrolla la lectura digital a través de las intervenciones. De tal manera que ese tópico, ese elemento que nosotros recordamos, digamos que se manifiesta fundamentalmente a través de lo que el lector hace con el libro. Recordatorio de personajes, recordatorio de tramas, profundización en la lectura, manifiestamente mucho más en el caso de los lectores que más intervenían en la obra que los que menos intervenían en la obra. Con lo cual ya tuvimos muchas pistas de qué ocurre con la lectura digital y muchas pistas sobre en qué están fallando las investigaciones que se hace sobre comprensión lectora cuando se comparan textos sin mediar ningún otro tipo de parámetro evaluador. Bueno, había limitaciones en este estudio, como que las prácticas de anotación no son exportables, que son entornos cerrados en la medida de las ocasiones. Bueno, cuestiones que a nosotros nos sirvieron para sugerir a Readmil, en este caso estábamos en contacto con ellos cuando hicimos la investigación, mejoras que tenían que introducir en la aplicación para que realmente fuera una aplicación de lectura social. Esto, las limitaciones son de carácter tecnológico. Al final lo que la investigación demostró es que cuando se forma adecuadamente a un grupo de lectores, cuando se desarrollan competencias digitales de lectura que permitan, por una parte, la apropiación del dispositivo y por otra parte la apropiación de las aplicaciones que hay dentro del dispositivo, los rendimientos en la lectura son manifiestamente mayores, independientemente del tipo de dispositivo que estemos utilizando. En este caso, habíamos empleado un iPad que a priori perjudicaba las condiciones de lectura natural, pero sin embargo, la experiencia demostraba que a pesar de las posibles distracciones que pudieran ocurrir, y que de hecho en algunos casos algún lector lo manifestaba, el grado de recordatorio, de memorización, de intervención era superior al que se hacía habitualmente con este tipo de dispositivos. Este es el informe completo y lo pueden... ¿Son significativos estos datos? Sí. ¿Por qué? Ahora estamos desarrollando otra investigación. Bueno, al hilo de este proyecto, luego hubo, digamos, implementaciones de carácter transferencias de resultados, y de hecho ahora mismo estamos desarrollando un modelo de biblioteca que se llama Nubeteca, lo podéis ver también en la red, en el cual se implementa toda esta filosofía formativa, una filosofía también de adquisición, de préstamo de libros, de autoría, bueno, toda una filosofía digital que es la que pensamos que tiene que tener la biblioteca del futuro, se llama Nubeteca. Y dentro de Nubeteca ahora mismo estamos investigando modelos o comportamientos de los lectores
con distintos modelos de lectura. Y uno de los modelos que estamos investigando son los modelos de suscripción, que ahora se han hecho famosos a raíz de la aparición de Kindle Unlimited, de Oyster, de Scribd, bueno, pues de sistemas de suscripción a colecciones, que 24 Symbols, que mediante una tarifa mensual permite tener acceso a una gran cantidad de colecciones. Entonces, mi grupo de investigación está haciendo el seguimiento de un experimento que se ha hecho con un sistema de suscripción con 100 lectores, con distintos grupos de lectores, en familia, infantiles, adultos, profesionales, para ver qué hacen, cómo leen, cómo asumen este nuevo modelo y si realmente la no propiedad, el hecho de que esté en la nube, bueno, una serie de condicionantes que son extraños también a nuestros modos de lectura habituales, se pueden implementar en condiciones normales. El resultado lo hemos acabado la semana pasada, pero no sé si se ve aquí en la pantalla qué ha ocurrido con lectores que no tienen formación. No han intervenido absolutamente nada. En total, de los 100 lectores, solo ha habido 3 intervenciones dentro de las obras, a pesar de que, sin darles formación, se les ilustró que podían comentar, que podían anotar, que podían subrayar. No ha habido absolutamente ningún tipo de intervención. Quiere decir que si, como nosotros hemos querido concluir, la apropiación, la asimilación, el recordatorio, la memorización tiene que ver con este tipo de lectura, las lecturas que se están efectuando ahora mismo, que es una investigación que vamos a proseguir en una segunda fase dando ya formación, en principio son pobres, son lecturas pobres. Bueno, hay más cosas, pero lo que sí quería significar es que no hay una propensión, es decir, con desconocimiento del dispositivo y de las aplicaciones, no se puede canalizar esa propensión natural a la socialización, no se tiene que intervenir. Y en este experimento, aparte de otras cosas, una de las cuestiones que hemos visto es esa. La presencia del lector se puede ver a través de muchos desarrollos que se están haciendo en la industria editorial, como libros inteligentes, marcapáginas inteligentes, sistemas de escritura social, etc. Al final, ¿qué queda de todo esto? Pues nos queda una duda, que es la duda que todos tenemos, sobre qué va a pasar con la lectura, qué va a pasar con el libro, etc. Una duda que cada vez tiene mayor visos de globalidad. Hace unas semanas se ha presentado un proyecto que es el de la Biblioteca del Futuro, mediante el cual es un proyecto en el cual se han plantado 1000 árboles en un bosque de Oslo. Cada árbol está reservado a un autor. Es la madera con la que se va a hacer dentro de 100 años, en el año 2114, el libro que se ha comprometido a depositar en una biblioteca de Oslo. Junto con los árboles se ha guardado también una imprenta, porque no se sabe si dentro de 100 años habrá imprentas para poder publicar los libros. Esto es una ilustración de la primera autora que ha prestado un manuscrito, es Margaret Atwood, y bueno, el manuscrito ya está depositado en la biblioteca, en una caja hermética que se abrirá dentro de 100 años y ya tiene un árbol reservado con su nombre. La biblioteca se ha comprometido a formar personal que cuide de ese bosque, es decir, que el bibliotecario también va a ser horticultor. Y entonces es una madera especial, etcétera. Bueno, es un poco una visión, pongo esto para finalizar la conferencia, de qué es lo que se estipula para el futuro. El futuro va a ser este. El futuro en 100 años va a ser un futuro en el que los libros van a depender de que alguien se cuide de plantar árboles para poder imprimirlos. Y hay muchos interrogantes sobre la lectura. Coleridge hablaba de lectores esponja, colador, reloj de arena, diamante. Edith Wharton de lector automático y lector natural. Barbel y Callister de navegador, de lector lateral, hiperlector competente. Doll de lector promiscuo, cascarrabias, cronológico, aniquilador, ocupado, falso, librófilo, comprometido, crítico, influenciable, voraz, compartidor, relector. Teles de lector canónico, extemporáneo, de novedades, imperativo, literario, crítico. Messner se refería
a una tipología de lectores que pueden ser bibliófilos, pragmáticos, tecnófilos, amantes del impreso. Kelly habla de lector compulsivo, idólatra, acaparador, preservador, inmersivo. Y Barcia habla de lector prusiano, invertido, picaflor, necrófilo, seccionado, interruptus, axilar, Pelser de internauta e histionauta, y finalmente en Wattpad, que es una red social de autores y lectores, se habla del lector perfecto, del lector spam, apasionado, fantasma, monomaníaco y viajero. Bueno, pues todo este tipo de lectores está atravesado por lo que nosotros hemos denominado el lector social. Todos son lectores sociales si se dan las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar esta lectura social. En el caso de que no existan, se puede producir la misma, pero en condiciones mucho menos ventajosas. Muchas gracias y nada, y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Hola, ¿prefieren hablar otros antes o no? Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo he leído el libro que en el 2013 se publicó sobre el premio de universidades, es impresionante y voy siguiendo todo tu trabajo. Voy a intentar, y que se entienda bien, citar unos cuantos puntos en los que estoy de desacuerdo o aportar algo de información y a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿vale? En el primero, en cuanto a la mala prensa que tiene lo que es la lectura digital. Creo que eso es cierto, hay unos intereses creados muy fuertes por grandes lobbies, pero también es verdad que hay otros intereses muy fuertes por otros lobbies que están hablando de la revolución digital y la revolución del ebook que llega, y lo que quieren es vender gadgets. O sea, entonces se van compensando, ¿de acuerdo? Segundo, en cuanto a la migración de lo digital de las revistas científicas, sabemos todos que ahí hay un gran negocio. O sea, 4 de los grupos más importantes de los 7 en el mundo facturan y se dedican a la educación. Y bueno, y el tema de las licencias también es determinante. Yo, por ejemplo, una de mis actividades está dentro de un grupo de investigaciones y está proporcionalmente relacionado el tipo de revistas digitales que consultan con las fotocopias que imprimen para leer los artículos. O sea que muchas veces, no sé, en los grupos de investigación del resto de gente, a lo mejor no se da eso, pero los investigadores, aunque sí que hay consultan revistas digitales, después terminan imprimiéndoselo, y lo sé porque la impresora está al lado mío, o sea que lo padezco todos los días. También, muy interesante, por ejemplo, cuando tú hablas en tu libro de las licencias abiertas y todas las iniciativas que hay de publicación en licencias abiertas, eso a mí me pareció fantástico. En cuanto a la modificación de los roles del sector editorial, que dan prioridad al lector. Yo creo que no le dan prioridad al lector porque sea importante, sino como consumidor. Simplemente se dan cuenta que se les escapa y tienen que darle una importancia porque es un cliente más a consumo, ¿vale? Por esa línea. Y después, bueno, tengo otros puntos, pero no quiero hacerme pesado. Tengo dudas sobre la afirmación última con la que has terminado la conferencia, que si dentro de 100 años habrá que lo de los árboles, ¿no? Sabemos toda la crisis del petróleo, sabemos todas las materias primas para desarrollar la tecnología y sabemos que también son finitas. No soy defensor del libro en papel per se, ¿de acuerdo? Simplemente hay varios mundos, todos lo sabemos, no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, pero esa tecnología es finita. Y no solo hay que hablar de la crisis de las .com, por ejemplo, en el 2000, o las posibles crisis que se pueden dar en cuanto a la cuestión tecnológica. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por... Si se me olvida alguna de las cuestiones que has preguntado, que no he cogido el stylus para anotar aquí. Bien, lleva razón en las afirmaciones que haces. Es cierto que detrás de todo esto hay una industria, es indudable, pero detrás del libro impreso también hay otra. Es decir, que los intereses son los mismos, simplemente que los protagonistas de esos intereses son distintos. Enlazo con la última pregunta. El lector interesa porque es un cliente, claro, como interesaba antes.
El lector, a la industria editorial nunca le ha interesado el lector como lector. De hecho, en las encuestas que desgraciadamente han dejado de publicarse por parte del gremio de editores de hábitos de compra y lectura de libros, que sabéis que la última publicada es la que se hizo en el año 2013, correspondiente a los hábitos de lectura del año 2012, y que por decisión del gremio pues han dejado de publicar, y era una herramienta de investigación para nosotros fundamental. Bueno, pues en esas encuestas se hablaba de compra y de lectura. Al editor lo que le interesa evidentemente es que la gente compre. Lo que pasa, claro, que interesa que lea, porque si no se lee, no se compra. Hay muchísimas investigaciones que demuestran los circuitos convergentes entre lectura y compra, ¿no? Entre préstamo de libros en bibliotecas y compra de obras, igual que ocurre ahora con la piratería, ¿no? Entre gente que piratea libros y que también los compra. Entonces, por supuesto, totalmente de acuerdo. A Amazon, a Apple, a todas las grandes empresas mediáticas en las cuales lo editorial no es lo prioritario, lo que le interesa es vender gadgets. Pero claro, desde el punto de vista del lector, se está beneficiando de una competencia, de unas inversiones y de unas mejoras que incrementan su eficiencia y que permiten que grupos de lectura que antes no podían acceder a la lectura, ahora lo hagan. Nosotros tenemos, para poneros un ejemplo de esto, damos cursos de formación en la Casa del Lector en Madrid a grupos de personas mayores que son de distritos de Madrid, pues el distrito de Orcasitas, el distrito de Arganzuela. Bueno, pues le damos cursos de formación con dispositivos de lectura. Y claro, los dispositivos los hemos comprado, evidentemente, para que la gente los pueda utilizar, pero gracias a los dispositivos, muchísima gente, son gente mayor toda. La persona más joven tiene 65 años, de ahí hasta los 80, 80 y algo. Bueno, pues hemos conseguido que lectores que antes no podían leer, ahora sean lectores intensivos. ¿Por qué? Porque por primera vez han podido agrandar la letra, han podido eliminar un problema de carácter visual, porque el que no lee bien lo puede oír, con las versiones en audiolibro, porque pueden personalizar y poner el tipo de letra que quieren, porque algo que les resulta sorprendente, que a nosotros también nos ha resultado sorprendente cuando hemos investigado sobre ello, es que pueden consultar un diccionario sin tener que coger una obra que no entendían. Decían, la mayoría de estas personas, es que nosotros no sabemos cómo se consulta en un diccionario, claro, porque tienes que saber el alfabeto, tienes que ir a las páginas, lo que supone una introducción de la lectura y luego el saber la mecánica del diccionario, que una persona que no está formada no la conoce. Y sin embargo, con el dispositivo han comprendido cosas que antes no entendían, simplemente pinchando lo que nos cuentan. Y ahora no tienen miedo a leer. Antes tenían miedo a leer, porque tenían miedo, en primer lugar, a enfrentarse con tipos de letra que marcaba el editor, el que decide el editor, y a enfrentarse con contenidos que en muchas ocasiones no sabían entender, porque no consultaban las palabras. Entonces, claro, evidentemente Amazon o Sony o los dueños de los dispositivos o Kobo venden más dispositivos porque todas estas personas se han comprado el suyo, pero hay más acceso a la lectura, esta gente lee más. Es decir, que hay un negocio, pero hay un beneficio también por parte de la sociedad. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, evidentemente el negocio siempre va a existir. Entonces, el negocio es inevitable porque no existen estándares abiertos ni empresas que fabriquen dispositivos mucho más baratos que los que hay, ¿no? Entonces, bueno, es posible que surjan, pero por ahora no hay todavía ninguna iniciativa de carácter estatal que haya establecido, como en otros sitios, un dispositivo, por ejemplo, para el entorno académico, ¿no? Entonces, bueno, lleva razón en que el uso en el ámbito académico es un uso falso. Y es un uso falso en el sentido de que gran parte del circuito académico tiene que leer en digital, porque todas las bibliotecas universitarias han suscrito las colecciones de revistas en digital, los paquetes de revistas en digital, que son un monopolio de 4 empresas, como eran un monopolio antes. Es decir, que en ese sentido
sigue siendo un monopolio con condiciones draconianas en cuanto a las licencias, a las consultas y a todo lo demás. Y están falseando el sistema. ¿Por qué? Porque un sistema propicio para trabajar solamente en un entorno digital se está aprovechando únicamente desde el punto de vista del acceso, no desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque se desconoce cómo consumirlo. Y esta es la clave, la que yo insistía en la exposición y que ocurre ahora. Cuando hay formación, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca tenemos un programa de formación de profesores en medios digitales y le enseñamos a utilizar el iPad, le enseñamos a utilizar el e-reader para su investigación. Esa es la clave. No es que alguien se compre un iPad y, como siempre te pregunto, dime un sitio donde puedo descargar libros gratis. No, sino utilizarlo desde el punto de vista de la investigación. Cómo consumimos artículos científicos mejorando exponencialmente el rendimiento que nos da una fotocopia. Hay muchísimas aplicaciones que nos permiten hacer eso. De hecho, una vez que damos formación, cuando preguntamos a varios meses, pasamos un pequeño cuestionario sobre el cambio. Ya nadie hace una fotocopia. Me decía hace poco un compañero de la universidad, me decía que después de hacer el curso había cogido un armario entero de su casa lleno de fotocopias y lo había tirado. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque hay cantidad de aplicaciones que nos permiten, como decía antes, intervenir sobre las obras, guardar nuestras intervenciones, compartirlas con los compañeros, hacer un archivo con etiquetado nuestro para poder recuperarlas posteriormente, es decir, mejorar exponencialmente la experiencia en papel para usos académicos. Entonces, una vez que conoces, claro, pero hay que conocerlo. Si no se conocen, por eso fue por lo que en la universidad se decidió hacer esto. Se había visto lo que tú planteas. Dice, bueno, pero es que los profesores resulta que tenemos revistas digitales y cuando ven un artículo que les interesa se lo imprimen. Entonces, no hemos ganado nada, porque lo que nos ahorramos en digital no lo gastamos en fotocopias. Y entonces, bueno, pues con formación nosotros creemos que en un porcentaje elevado, hay quien no ha seguido esto, pero en un porcentaje muy elevado sí hemos visto que da resultado. Una vez que se conocen herramientas para trabajar en digital, se utilizan las herramientas digitales, que además tienen mucha mayor movilidad. Cuando hablas con la gente dice, bueno, pues que yo ahora me mandan un artículo para revisar de una revista, lo reviso directamente desde la tablet, después, bueno, pues es otra experiencia completamente distinta y yo creo que la senda es la formación. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ponía el ejemplo de la Biblioteca del Futuro porque me hizo gracia cuando lo leí, ¿no? El hecho que me parecía, no recuerdo cómo se llaman esas cajas, las cajas de memoria o algo de eso, que salen en algunos sitios de alguien que entierra unos recuerdos para que luego se recuperen, pues una cosa parecida, pero que reflejaba bien el estado de opinión que hay en la actualidad, ¿no? Es la necesidad de preservar algo sobre lo cual existe la percepción, que era por lo que yo ponía el ejemplo, la percepción de un mundo cambiante. Luego, por supuesto, esto es posible que dentro de 100 años haya más libros electrónicos que digitales, que tengamos una hecatombe de tipo energético y todo esto se vaya al garete y al final pues sigamos con nuestros libros de siempre o que no lo sé, porque esto es impredecible. Pero me interesaba como percepción, ¿no? Como percepción de un momento cambiante. Gracias. Bueno, primero te quería felicitar no solo por la presentación, sino por el estudio, por el foco del estudio, ¿no? Porque yo creo que en el ámbito de las tecnologías digitales o Internet existe la tendencia siempre de investigar o de analizar los posibles impactos sociales, por ejemplo, en base a los diseñadores, a lo que hacen, a lo que viene ya en los diseños, ¿no? Los artefactos, y no en lo que están haciendo los usuarios, que yo creo que es lo realmente importante. O sea que en ese sentido, mi felicitación. En este ámbito también de las tecnologías digitales hay la tendencia también antigua de siempre ver una gran revolución, cambios catastróficos o en positivo o en negativo alrededor de todo este tipo de cosas, ¿no? Y en el ámbito de Internet, por ejemplo, los estudios de hace 15 años eran grandilocuentes en el sentido de que
muchos de ellos pretendían ver cuál era el impacto del uso de Internet en la sociabilidad de las personas, ¿no? Y entonces decían, bueno, lo primero, Internet aísla socialmente, ¿no? Aún incluso hay noticias de ese tipo, pero hace 10 años eran comunes en los medios de comunicación, ¿no? El internauta superactivo es un tío que está allá en su ordenador, en su casa, que no sabe, pierde el contacto social, etc. Bueno, los estudios más importantes que se han hecho hasta hace poco, demuestran curiosamente que eso no es cierto, y además que el impacto del uso de Internet en la vida, en la sociabilidad de las personas es muy pobre. Es decir, que a la persona que tiene una vida social rica, quizá le ayuden a que sea un poco más rica, no mucho más, y al que está aislado, pues igual lo ayudan o a aislarse o a mejorar un poco, pero no tiene un gran impacto, ¿no? Contrariamente a lo que en principio. Entonces, en el ámbito de la lectura, me parece que a veces estamos corriendo estamos cayendo en el peligro, que a veces caemos actualmente, de pensar que una persona que tiene 300 seguidores en Twitter y 1000 amigos en Facebook tiene una vida social más rica que una persona que no tiene ninguno, porque no es usuario de las dos cosas, ¿no? Y creo que hay que ir con cuidado. En ese sentido, la imagen con la que empiezas, la del ensimismamiento del acto de lectura, claro, creo que obvia un poco lo que pasa antes de esa imagen, antes de que esa chica esté ahí con el libro, y lo que pasa después, ¿no? Que es lo que hace social la lectura independientemente del soporte, ¿no? En ese sentido, y acabo ahí, mi pregunta concreta es, no he acabado de entender en el estudio si habéis comparado lectores digitales, o sea, comparar los digitales con no digitales, pero sin ningún tipo de formación, ¿no? Porque, y esa es mi pregunta final, ¿estáis suponiendo que ese proceso de formación artificial que habéis llevado a cabo en el estudio es lo que va a ocurrir en el futuro, en pocos años, aunque sea de forma dispersa, no formalmente institucionalizada? Porque la pregunta es si no, este proceso de formación parece irreal que se vaya a dar sobre todos los posibles lectores, ¿no? No sé si entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, perfectamente. No hemos comparado porque ya teníamos muchos estudios previos sobre el comportamiento del lector analógico. Es decir, hay muchísimas investigaciones hechas por toda la Escuela de los Anales y por una serie de corrientes de carácter teórico sobre cómo se comporta el lector analógico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo comenta? ¿Cómo comparte? Hay varias tesis doctorales, hay Duel Gili, un investigador francés, que ha escrito mucho sobre... Entonces tenemos ya precedentes sobre cómo se comporta el lector analógico. El problema que veíamos, decíamos que nosotros la hipótesis de partida es que una persona lectora, formada como lector y que tiende a leer, tiende también a socializar lo que lee, de alguna manera, ¿no? El problema es que en el ámbito de lo impreso esa socialización era muy restringida, circunscrita a los escolia, a los marginalia, a las intervenciones que se hacen sobre un libro o en un grupo reducido de personas. Lo digital lo que permite es globalizar la experiencia, gracias a que las redes sociales de lectura y las aplicaciones de lectura tienen un carácter global, tienen un carácter internacional en la mayoría de las ocasiones. Entonces, lo que prevíamos o lo que queríamos comprobar era si esa tendencia, una vez conocidas las posibilidades de la tecnología, porque cuando no se conocen no se interviene, que es lo que estamos comprobando en la experiencia ahora con los sistemas de suscripción. Si cuando se conocen las posibilidades se aprovechan o no. Desde un punto de vista que tú has apuntado muy bien, desde un punto de vista que es un modelo formativo. Claro, nosotros lo que estamos planteando es un nuevo modelo de biblioteca, un nuevo modelo de mediación cultural, en la cual la formación digital es imprescindible, no solamente en la biblioteca, sino también en los centros educativos. De hecho, PISA, o sea, los análisis de PISA apuntan a eso. Una formación digital que es imprescindible como materia transversal en la universidad. Nosotros lo hemos comprobado con los cursos que estamos desarrollando, que sin formación digital un conjunto de oportunidades que ya existen se están desaprovechando. Entonces, el problema es
dejamos a la sociedad que siga su curso natural y vaya asimilando paulatinamente en función de los ritmos que cada uno tenga, o forzamos la máquina. Nosotros lo que hemos comprobado es que forzando la máquina obtenemos mejores resultados. Forzando la máquina metafóricamente. Si nosotros impartimos formación en competencias digitales, en lectura, estamos refiriendo a todo el entorno de la lectura. Cuando hablo de lectura también me refiero a autoría. Es decir, nosotros la formación tiene que ver no solamente con la intervención, con el conocimiento de las aplicaciones, con el conocimiento de los dispositivos, sino también con la generación de contenidos, que también es muy importante, saber cómo tienes que intervenir en digital, que no es lo mismo que intervenir en impreso. Entonces, hemos visto que eso es un modelo formativo. Y es un modelo formativo que se va a implementar en Nubeteca, está ya expuesto, hay una publicación, si entráis en la red de lectura Nubico, Nubico es una red social que hizo la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, con monografías pequeñitas de 25 o 30 páginas dedicadas a todos estos temas, a todo lo que tiene que ver con la lectura digital, con el sector editorial. Y hay una monografía que publicamos hace un mes aproximadamente, que es justamente el modelo que planteamos con Nubeteca, que es un modelo global, en el cual una parte del modelo es la formación, pero una parte irrenunciable, una parte fundamental, porque pensamos que al lector hay que formarlo. Hay que formar al lector normal, al lector que va a una biblioteca, pero también al lector académico, para que aproveche todas estas oportunidades. Y pensamos que las universidades tienen que empezar a involucrarse en esto. Y de hecho hay ya universidades pues, las que están desarrollando másteres como este, ¿no? Que en cierto modo pues, son másteres que abundan justamente en esto, en el conocimiento de las tecnologías digitales y en el conocimiento del conjunto de herramientas que va a permitir que una persona no competente se vuelva competente digital. Por lo menos que conozca las oportunidades, luego que las utilice o no las utilice, pero efectivamente es un modelo. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Y gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta en cuanto a la última investigación que estáis haciendo sobre los modelos de suscripción. No sé si esto ya son los resultados de la investigación ya acabada o se está llevando a cabo. Ahora te explico. Vale. Pero quería conocer un poco la percepción que tenían la gente hacia estas plataformas de suscripción de lectura, que al final son bibliotecas, que no es un libro o uno o dos, sino que se supone que es un cúmulo, un repositorio de contenidos varios por los que se pueden mover, que los tienen todos a disposición para pasarse de uno a otro y además con todas las herramientas o en la mayoría de los casos de sociabilización, de poder compartir, de poder comentar, de poder interactuar con una red, con una comunidad, digamos, de otras personas. Pero generalmente suelen ser, son de suscripción, son pagadas. Entonces, me interesaba saber como si habían preguntado a priori la percepción que tenían los usuarios de tener que pagar por un contenido que hoy en día generalmente se tiene, bueno, ¿para qué voy a pagar si prácticamente todo el contenido lo puedo tener o lo puedo tratar de encontrar gratuitamente y descargármelo por internet o tal vez inclusive yendo a una biblioteca físicamente? Sí, la investigación en ese punto sí que te puedo contestar. Ahora mismo estamos en una segunda fase en la que la primera parte de la investigación se hizo con Nubico, y ahora hemos incorporado a 24 Symbols y justamente la semana que viene tenemos una reunión para empezar ya a establecer los parámetros para la segunda fase de la investigación. Y es interesante porque hay un hecho muy significativo que a lo mejor os sorprende, pero que no es sorprendente. Y es que se concedieron, el acuerdo al que se llegó con esta empresa fue que nos cedieran 100 licencias, ¿no? Para que 100 lectores empezaran a trabajar con los sistemas de suscripción, y ha habido un tercio que no han abierto nunca la suscripción. Es decir,
que no han validado el código que se les dio para poder entrar en la biblioteca. Es decir, no les interesaba en absoluto. A pesar de que se les informó sobre qué era un sistema de suscripción, sobre la posibilidad de acceder a un número grande de libros, lectores que no habían recibido ningún tipo de formación, que nunca habían leído en digital. Simplemente se les dio dispositivos para que pudieran hacerlo. Y en principio creemos, porque hay que entrevistar, solo tenemos que hacer entrevistas, que ahí prevaleció el miedo a enfrentarse a lo digital. Pero luego, en modelo de suscripción tiene un problema en España y en otros sitios. Y es que es un modelo muy conservador en sus colecciones. Y el lector digital quiere más cosas que una digitalización de un libro impreso. Y ya no acepta que cuando se le ofrece un modelo de suscripción por el cual está pagando, le den una fotografía de una obra, en PDF o en EPUB. ¿Y cuáles han sido las principales críticas del modelo de suscripción? Pues nosotros, la hipótesis que planteamos es que un modelo de suscripción era un sistema ideal para familias. ¿Por qué? Pues porque los modelos de suscripción permiten que haya varios dispositivos conectados por el mismo precio, ¿no? Entonces, a lo mejor pues tú pagas 8 euros con el que estamos trabajando y puedes tener 4 dispositivos conectados en tu casa por una única suscripción. Dijimos, bueno, pues una familia con 4 miembros, pues es un precio razonable. Pero, ¿qué tipo de libros, digamos, que justifican un modelo de suscripción? Un tipo de libros que se leen rápido, que se leen reiteradamente, que se consumen cuantitativamente, claro, porque desde el punto de vista psicológico, lo que justifica un modelo de suscripción es que te gastas menos que lo que te gastarías en condiciones reales comprando esos libros. Si no, no tiene sentido. Es decir, una persona que lee un libro al año no va a pagar 60 euros anuales por un libro, ¿no? Bueno, lo que justifica es que digamos que hay una descompensación entre la inversión y lo que recibes, ¿no? ¿Cuál es el target del modelo de suscripción? Literatura infantil y juvenil. ¿Cuál es la mayor deficiencia en los sistemas de suscripción? Literatura infantil y juvenil. Literatura infantil, principales críticas. Libros que en un entorno multimedia son interactivos, en los modelos de suscripción son textos planos, con lo cual no se puede interactuar, aparte de otras deficiencias. Con lo cual, las críticas hasta ahora del modelo son grandes, pero desde el punto de vista de la usabilidad, no desde el punto de vista de la inversión. La percepción es que el modelo a la gente que lo ha experimentado le parece razonable. Estarían dispuestos a entrar siempre y cuando la usabilidad fuera mejor. La usabilidad hasta ahora, por lo que hemos comprobado, es una usabilidad muy reducida. Ahora, cuando incorporemos a 24 símbolos a la experiencia, veremos si un tipo de colección distinta, como la que tiene 24 símbolos respecto a la de Nubico, que es más generalista, pues da resultados diferentes. Luego son colecciones también muy pobres todavía. Es decir, estamos hablando de colecciones de 5.000 títulos. Entonces, realmente 5.000 títulos son muchos, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista del nivel de interés que un lector puede manifestar por las obras de esa colección es muy pobre. En la diapositiva, cuando la veáis, veréis que hay una estadística de las obras que se han hojeado y las obras que se han seleccionado, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una estadística que apunta hacia los intereses reales de los lectores. Entonces lo que vemos es que los lectores han hojeado muchísimas obras, pero luego han seleccionado muy pocas. ¿Por qué? Porque le interesaban muy pocas de las que había en esa colección. Por ejemplo, las novedades son muy pocas. Y un lector quiere novedades. Quiere el último bestseller, no quiere el fondo de la editorial, que es lo que aparece muchas veces, que es interesante para otro tipo de lector. Entonces, claro, son modelos que están empezando, que son muy interesantes desde el punto de vista del nuevo concepto que hay de acceso y no de propiedad, ¿no? Que es un poco lo que va a acabar imponiéndose, pero sin embargo tienen problemas todavía de fundamento, ¿no? De fundamento en cuanto a la extensión de la colección y sobre todo a la usabilidad. Una usabilidad muy pobre y además una usabilidad distinta según el tipo de dispositivo que estés empleando, que es lo peor que puede ocurrir desde el punto de vista de un usuario. No lees igual en un e-reader que en el lector de la plataforma en el PC
que en un entorno iOS que en un entorno Android. Tiene prestaciones distintas, con lo cual eso es lo peor que hay para un lector, porque lo despista completamente, que lo que puede hacer en un sitio no lo puede hacer en otro, que el enriquecimiento que puede existir en un sitio no existe en otro. Y entonces, claro, pues ahora mismo la experiencia no es positiva, pero es por deficiencia. En cierto modo lo que estamos hablando es testar una plataforma para ver cuáles son los aspectos que se podrían mejorar. Hola, buenos días. Lo has citado ahora mismo, quizá algo te voy a preguntar concretamente, que es, ya que habéis hecho otros estudios anteriores con readers y ahora con tabletas, si el tamaño de la pantalla o el que sea tinta negra, tinta o cromática, influye en la lectura, en la facilidad o no de la lectura. Es una pregunta concreta. Y otra cosa más genérica, cuando has comentado lo de las redes sociales, en la literatura en redes sociales, al menos mis experiencias más en el sector poético, es la absoluta banalización de Facebook, excepto quizá algún grupo. Y únicamente he encontrado grupos interesantes en grupos cerrados, en redes cerradas y de difícil acceso. No sé. Sí. Respecto a lo primero, sí, la experiencia de lectura es completamente distinta. De hecho, nosotros cuando analizamos experiencias en dispositivos, establecemos dos grupos básicos. La lectura en e-reader, en tinta electrónica, es una lectura de carácter conservador. Es una lectura solamente para leer exactamente igual, con el mismo tipo de prestaciones o muy parecidas que se lee en papel, con algunas funcionalidades añadidas con las que he comentado anteriormente. No hay interacción multimedia, no hay posibilidad, aunque tengan wifi, vayan equipadas con wifi. Es una experiencia completamente distinta para lectores que quieren leer las obras que lean en impreso en digital. Es un circuito conservador, sin innovaciones, solo para en el dispositivo, con un solo programa de lectura, que es el que tiene incorporado el dispositivo, frente a la posibilidad que ofrecen las tablets, que hay como 80 programas de lectura distintos, con funcionalidades diferentes en función de que yo quiera hacer lectura académica, quiera hacer lectura multimedia, quiera hacer lectura sindicada, que quiera hacer lecturas distintas. Yo cuando voy a hacer sindicación de contenidos utilizo una aplicación que es precisamente para permitirme que lo que leo sindico. En un e-reader no puedo hacer nada de eso. Por lo tanto, para el lector, a la persona que únicamente le interesa leer, lee en e-reader, no le interesa nada más, lee en e-reader. Es una lectura más gratificante desde el punto de vista de la legibilidad, es mucho mayor en un e-reader por ahora que en las pantallas retroiluminadas. Entonces son dos circuitos completamente distintos. Y de hecho, ahora en las estadísticas que están saliendo, se está viendo cómo van divergiendo cada vez más. Frente a una pequeña convergencia que se estuvo dando en estos 2 últimos años, ahora divergen en cuanto a tipo de consumidor, tipo de lector, tipo de iniciativas, etcétera. Y la segunda pregunta, perdón, era sobre las redes sociales. Bien, efectivamente, las redes sociales pueden ser tan banales como las personas que intervienen. Nosotros, los grupos que tenemos son grupos cerrados. Son grupos cerrados en los cuales, bueno, son grupos cerrados, pero por ejemplo el que tenemos de libros electrónicos tiene 20.000 personas, a pesar de que es un grupo cerrado. Pero son grupos dedicados a la investigación, al comentario, donde hay discusiones, hay debates, hay veces simplemente subida de noticias, etcétera. Tenemos otros grupos dedicados a los comentarios, a las citas, a los comentarios de obras, en los cuales una de las miembros de nuestro grupo, que es semióloga, lingüista, hizo una investigación sobre los comentarios que se hacen en redes sociales. Y el 90% son comentarios banales. Lo que pasa es que los comentarios banales a veces influyen mucho en la opinión y en la orientación de otros lectores. Ahora bien, si lo que se persigue es una discusión académica en redes sociales, si no existe mediación, que es lo que nosotros hicimos en el grupo de Facebook con dinamizadores, el grado de profundización es nimio. Hay varios estudios hechos sobre el tipo de comentarios que se hacen en las redes y los comentarios son, en primer lugar, distintos en Twitter que en Facebook. Son tipos de comentarios diferentes en cuanto a su extensión y su naturaleza.
Y luego, en cuanto a su grado de profundidad, pues ninguno pasa de un nivel superficial, porque los espacios para la discusión más profunda son otros. La red social desempeña un cometido de visibilización de la lectura, de las cosas que se van haciendo y demás, pero ese cometido es importante.